Si hay alguien que me excita, que realmente me pone eufórica, exalta todas mis capacidades, es Nicolás Copérnico. ¿Qué te pensaba que iba a hablar? ¿Qué me he pensado? Si estoy hablando de algo importante. Nicolás Copérnico protagonizó bajo su nombre lo que fue un cambio icónico y que reúne, sin ni siquiera él saberlo, todas las características de lo que vamos a vivir a partir de marzo del 2023. Mirá si no era importante. Todas las características, ¿eh? Y tiene todo lo que te voy a explicar ahora y vas a entender y nos vamos a nutrir de lo que pasó para entender lo que nos va a pasar y poder prepararnos como no pudo Nicolás. Realmente se viene la revolución cuántica. Y tiene algo, no es solamente en la ciencia, va a ser algo que vos vas a notar hasta en tu propio cuerpo. Ahí te voy a explicar. ¿Qué habrán pensado, no? Bienvenidos, mis amantes estelares. Mi tribu de gente rara a la revolución cuántica, que seremos protagonistas y que vamos a hacer buena astrología tomando los indicios de otro momento y vamos a entender en qué nos va a afectar. Nicolás Copérnico, en su lecho de muerte en 1543, publica en Nuremberg un libro que realmente es un fracturador de mentes. Realmente es icónico lo que logra, porque resuelve uno de los problemas que traíamos desde lejos, que era el problema de los planetas, pero cambia el concepto total de la historia de la humanidad. ¿Por qué dije que realmente es alguien que sorprende? Porque él lo hace simplemente para entender algo. No se daba cuenta, no dimensionaba todo lo que traía esa publicación sobre las revoluciones de las orbes celestes. Ahí propone una solución a un problema que hacía siglos, desde los griegos, que venía tratándose de dilucidar. Te la voy a hacer lo más sencillo posible. Para Ptolomeo, que es el padre de la astrología, por más que muchos hablen del padre de la astronomía, porque, bueno, acá abro un paréntesis, este es, ay, ¿cómo le digo para que no suene tan mal? Etiqueta, caretaje, diríamos en Argentina, en los cuales, tanto desde el plano académico, se cree que decir algo astrología es denostarlo, cuando era astrología, porque, digamos, vinculaban a los astros con acontecimientos de la vida y tenían toda su explicación. Sabían leer el reloj y que iba habiendo una concordancia con los acontecimientos. Y de parte del academicismo de lo que es la misma parte de los astrólogos actuales, de cierto sector, de considerar o querer hablar de una manera ultra seria o, digamos, a ver, para decirlo simple, no es como lo digo, ni la etiqueta ni el envase, lo que vos vas a consumir o necesitar, sino el contenido. Realmente ponerse en determinados pruritos, esquemas y posturas, lo único que hace es que las personas sigan prestando atención al boludeo y no permitir que su mente vaya más allá y entienda las cosas con la perspectiva de lo que realmente importa, desprendiéndose del mensajero. Bueno, ahí habría un tema con el ego.
Cierro paréntesis. El problema que traíamos en la humanidad es que suponían que el símbolo que es el más importante, que es el círculo, ¿sí? Y la circunferencia, que era el símbolo que hablaba de Dios mismo o de la forma del universo según su planificación, porque el símbolo es, el círculo es infinito, todos los puntos de la circunferencia están equidistantes de un centro y a la vez marca un límite. Entonces era lo que era esta realidad, es decir, una realidad limitada, pero que contenía algo infinito. Y el círculo, pipicucú para representar eso. Entonces, los astros que son inalcanzables y que representaban esta cuestión de elevación, tenían que estar circunscritos a este símbolo. Tienen que seguir este parámetro, no puede ser que no. Por siglos, yo veía que si seguían una órbita circular, tenía que tener tales mediciones y no las tenía. Y entonces tenía un problema. Y se propone que después lo enuncia perfecto en el siglo II después de Cristo, Ptolomeo, y de ahí toda la astrología ptolomeica, y la astronomía ptolomeica, y la magestro, todo lo demás. Se propone que había dos esferas, una de las estrellas fijas, que barría con todo, y una donde la Tierra era el centro y daba vuelta alrededor de la Tierra. Y ahí más o menos le trataban de acomodar los cálculos. Te la digo porque era así. Cuando los científicos no entienden un carajo, tratan de hacer lo que es la teoría doc de la filosofía. Te mando una y te la arreglo. Es así. Y cuando le ponen tanta etiqueta y tanto, vamos a hablar seriamente con palabritas difíciles, lo único que están haciendo es, te la están empaquetando. Eh, Había otras teorías. Aristarco de Samos la había propuesto y no le dieron ni pelota. En el siglo III, ya era el post-Ptolomeo. Pero esta teoría de las dos esferas era una cosmología en donde no solo nosotros éramos el centro, sino que también se observaban que había dos movimientos, que esto después se explica y queda maravilloso, que eran lo que es, hoy sabemos que son los planetas interiores, Mercurio, Venus y demás, y los planetas exteriores. Veía que había una diferencia. Y bueno, empezaron a hacerle cálculos, no importa. Entonces, el problema es que las velocidades orbitales del Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que eran los únicos observables y los que habían descubierto, que planetas, por las dudas, acá viene de donde es errantes, porque no coincidían los datos con lo que querían imponer como modelo. De hecho, Kepler se pasó toda la vida queriéndole meter, el padre de la astronomía, ahí sí, actual, los 5 sólidos perfectos de Platón, bueno, todo un quilombo y no lo logró, por supuesto, y en los últimos 3 años de su vida manda las 3 leyes que hasta hoy nos dominan a los astrónomos y bendito sea que se le ocurrió. Tenía que armar ese modelo para que cuaje y empezaban, ¿no? Entonces, no salían del círculo, empezaban a ver que había distintas velocidades y ahí empezó el quilombo. Para esto, para poder explicar esto, me tenía que ir a la base y romperla. Es decir, no están en órbitas circulares, no son dos esferas. Había que romper el globo, había que explotar este globo. Ya sabíamos que el Sol tenía dos movimientos, el de las 24 horas del día y el anual, que se desplaza 1 grado diario en la bóveda celeste, que forma la eclíptica, que está a 23 grados, que corta el ecuador, 23 grados de... está chueca. Sí, la cuestión es que la entiendas y que veas que buscando lo perfecto encontraron que había otra perfección que no estaba atada a su modelo, que es lo que los científicos tienen que entender. El verdadero científico duda, no esta parva de estereotipos acartonados y que ya también hay dentro de la astrología que también van a tener que... Pero bueno, ya está.
Eh, y como, digamos, lo que yo quiero que sea regular, circunscripto a mi reloj terrenal, no daba, era un tremendo problema. Y es ahí que necesitaban resolverlo deshaciendo el modelo que había primado en casi 20 siglos. A ver si lo entendés. El problema era que al intentar que concuerden el movimiento aparente errático de los planetas, porque no estaban vistos circulares, entonces era errático, errante, planeta, no plano, como escuché esa burrada, y las órbitas tendrían que ser circulares, pero no lo eran, con la circularidad sí que observaba de las estrellas fijas, que eran otra esfera. Entonces era una esfera redonda y la otra no, ¿cómo carajo era? Bueno, ¿cómo hacía para determinar ese movimiento entre ambas esferas? Listo, ahí tenés el problema. Cuando eso sucedió, eh, Copérnico lo resuelve diciendo, es que tenemos un problemita. Digamos, esto lo voy a explicar bien, cómo hacían los de las esferas, cómo lo propuso Ptolomeo, donde había una esfera o epiciclo, digamos, con respecto al planeta, los epiciclos mayores, menores, el ecuante, la excentricidad, bueno, todo eso lo propone Ptolomeo, que le cerraba bastante bien, pero Copérnico dice, no, esto no es así, lo que es que en el medio está el Sol, muchachos, la pifiamos con lo que estaba en el medio. Y eso es descartar todo lo que suponíamos a nivel filosófico, porque hasta ahí vos decías, a ver, nosotros somos el centro de toda la existencia, la imagen y semejanza de Dios. Si salimos de ahí, por eso la resistencia de la iglesia, cagamos. En el Almagesto, él propone que todos giran en forma circular y más allá de que no coincidía con los datos, tenía problema con Marte y que no podía explicar. Y lo dejó, y por eso dice, Marte es el discordante, Marte es el que te rompe el esquema. ¿Ven de dónde viene la interpretación de que Marte es eso? Porque no cuadraba. Había lo que estaba bueno cuando astronomía y astrología eran una, es que los aspectos físicos de los astros llevaban a un entendimiento de las correspondencias astrológicas. Y es ahí donde, gracias a Marte, nacen los epiciclos. Pero pues, todo eso yo, quédate tranquilo, que lo explico muy bien en mi comunidad escuela de ovejas negras, donde profundizamos en la única que tiene astronomía para astrólogos incorporada, la única que tiene horóscopos y predicciones incorporado dentro de la formación. Entonces, para que vos entiendas, Copérnico cambia, viene y dice, no, y no era él, rescata algo que otros habían dicho y no había tenido buen marketing. Esto es maravilloso, porque está pasando ahora con la cuántica. Si vos vas a entender que todo lo que estamos redescubriendo de la mirada que tenemos en el universo coincide con saberes milenarios ancestrales, es como redescubrir algo que ya le habían puesto un nombre. Por ejemplo, Garnier Mallet habla en su libro Cambiando tu futuro con los potenciales que los ángeles vendrían a ser su doble cuántico, por ejemplo. Realmente, de alguna manera, estamos frente a un cambio que estuvo ahí escondido
y que va a salir a la luz, porque eso es Plutón. Pero yo te quiero traer algo que te vas a caer de culo. Séntate, te lo avisé. Yo te lo avisé, fui buena. ¿Mm? ¿Por qué traje a Copérnico? ¿Y por qué él no sabía de esto? Voy a decir, porque le gusta el muchacho. No, no, no. La verdad que de la pintura no, pero bueno. Mira qué linda granita, toda preparada. Tin, no duele, es gratis, te suscribís. Te estoy trayendo información de sacarle el caretaje, de ver realmente el contenido y cómo vos la podés usar para prepararte en la vida. Porque el conocimiento, como decía el doctor Daniel Mallet, doctor en física, el creador de la teoría del desdoblamiento del tiempo y, por supuesto, el doble cuántico, si no te sirve en tu vida, no sirve para nada. ¿Mm? Copérnico muere hablando de un sistema que llega hasta Saturno. A partir de 1781 se descubre Urano, posteriormente en 1852 Neptuno, 1930 Plutón. Son los años que le pusieron el nombre, bueno, esa es otra historia. El momento que él publica esta obra maestra sobre las revoluciones de las orbes celestes, Plutón estaba en Acuario. ¿Qué va a pasar 2023-2024? Plutón entra en Acuario. Cuando Copérnico publica el libro, ¿qué sucede? No, mierda, rechazo, ¿qué es esto? No, un boludo, lo publiqué. Yo no me voy a hacer cargo de todo lo que digan. Es realmente, a ver, en realidad lo que pasa ahí es Urano actuando, aunque no estaba descubierto Urano, pero es esta acción donde un conocimiento rompe los parámetros conocidos, sale de lo establecido y puede explicar algo que hasta ahora era inexplicable. Importante, ¿no? Y no solo eso, sino que lo hace de una manera que no todos pueden como evidenciar o quizás no se dan cuenta, ¿sí? Es decir, fíjense, cuando ocurre el hecho que él publica y lo da a conocer, no es que cambia el mundo inmediatamente, sino que se esconde, se trata de esconder. De hecho, después, 100 años casi después, 1633, siglo XVII, es el que recoge el guante de Galileo y que lo hace de otra manera. Él demuestra, y por observación, que había lunas alrededor de Júpiter. Y como la premisa era que todos los astros giren alrededor de la Tierra, era evidente que algo me fallaba. Entonces, ahí es cuando entendemos cómo se dan estos cambios. No es que son inmediatamente aceptados, sino que sufren un rechazo, aunque es evidente la comprobación. Y se sacrifican personas. O no se le dan bola. Y años después, 300 años después, recibió el perdón Galileo. Se mueve el mundo gracias a lo que habían dicho estas personas.
En el momento que Copérnico hace este lanzamiento, no solo es Plutón en Acuario, sino que Urano estaba en Leo y le había hecho oposición años antes. Estaba por irse a Virgo. Es decir, que estamos en un momento donde lo nuevo y revelar lo nuevo va a tener una confrontación, se va a ir, va a ser un secreto. Si fueran Urano y Plutón juntos, es descubrir secretos. En oposición es, lo vamos a esconder. De hecho, se escondió casi 100 años. O no se pudo demostrar. Estamos viviendo algo similar. Recordemos que vamos a tener a Plutón en Acuario y Urano en Tauro, que si bien no forman la cuadratura, están en dos energías en tensión. Que Plutón va a entrar en Acuario, que hay verdades que tienen que salir a la luz, que hay verdades que tienen que conocerse, hay verdades que ya venimos entendiéndolas y sin embargo siguen marginadas a ser un saber no válido en nuestra sociedad. Y sin embargo tenemos comprobación de que de alguna forma funciona, si lo queremos decir así. Entonces, estamos frente a una revolución cuántica. Y lo que pasó con Copérnico, lo que nos dice es, ¿van a repetir la historia o la van a cambiar? Ahora la ciencia formó un tribunal, sentenciando saberes que vienen a ser disruptivos totalmente. Ahora es la ciencia la que se sienta y tiene su propia Santa Inquisición. Así como no invalidamos al dogma religioso y su propuesta porque hay otro saber, tampoco la ciencia puede invalidar otro saber, como le pasó. No hay peor tirano que el que fue esclavo. Eso que se gestó en ese Plutón en Acuario cambió a la civilización humana y su foco de atención. No solo fue un descubrimiento científico, fue un cambio en la filosofía, no ser el centro del universo, descubrir otras cosas. Se dio permiso, bueno, luego vino Kepler, también perseguido. Kepler también fue preso de seguir un determinado modelo hasta que admitió que es una elipse y postula las tres leyes máximas que seguimos todos los astrónomos, ¿sí? Que realmente lo hizo cuando le vinieron. Fíjate, toda la vida de él y de él hablando de que tenía que circunscribirse a los cinco sólidos platónicos, bla, bla, bla. Cuando pudo decir, ¿sabes qué? No es esto. Listo. Bueno, vamos a ver cómo es. Y trae la ley de las órbitas y se dan cuenta que primero que tienen una elipse y que el foco, en uno de los focos, las elipses tienen dos focos, en lugar de tener un centro como los círculos, en uno está el Sol, que tienen un grado de excentricidad, de achatamiento o no, puede calcularlas, digamos, de repente desarrolla toda la base porque se salió del modelo estructural que le impedía ver con claridad. La ley de las áreas, ahí explica que como tiene que barrer áreas iguales, entonces ahí está la diferencia de las velocidades que percibís. Digo, ahí está el perigelio, el afelio, la ley de los períodos. Explica todo, porque se sale de lo que lo condicionaba tenía que ser secular. Y ahora tenemos que salirnos del modelo determinista. El mundo es creado
y nosotros lo venimos a habitar. Para empezar a decir, nosotros estamos creando al mundo. Ese cambio del objetivo a lo subjetivo, del observador como parte de la experiencia y no que pueda ver de afuera. Todo esto es un cambio en la mentalidad psicológica. Así como cuando Albert Einstein habló de las ondas gravitacionales, es decir, el espacio-tiempo es una lámina y pasa por ahí las ondas, ¿no? Apoyo y crea ondas gravitacionales, bueno, que son las que descubren actualmente, las que quieren detectar, bueno, todo eso está hablando de ponernos en otra postura. ¿Y qué va en vos? Bueno, todo esto, yo acá lo estoy haciendo en compendio fácil para entenderlo bien. En la comunidad Escuela de Ovejas Negras yo enseño. Y que no es solamente una carrera, por eso traigo esto de Acuario, ¿no? ¿Qué necesito aprender para mí? ¿Cómo esto influye en mi perspectiva? Por ejemplo, ¿qué es la carta astral? ¿Algo que está determinado? No. Yo soy la creadora y el mapa me está diciendo por dónde estoy yendo para ver qué hago. Cuando vuelva el poder al ser humano, no puede haber poder encima. Si yo soy el creador, no puede haber nada encima mío. No porque no exista Dios, tiene otra funcionalidad. Dios no está en esta 3D. Somos nosotros los gestores, administradores, ejecutivos. Yo digo que esto es como, vivís en un edificio, hay un administrador, bien. Dios sería quien aprueba los planos del edificio. Nunca viene al edificio, no va al edificio. El administrador, bueno, no es el administrador que hace eso, pero el que hace esos trámites, no necesita que venga al edificio para darle existencia o habilitarlo. Entonces me tengo que hacer cargo de lo que yo hago. No hay nada de afuera, lo administramos nosotros. Es necesario que empecemos a no ponernos nerviosos, a no denostar algo porque es distinto, empezando desde lo cotidiano, no solo desde la parte de la ciencia. Cuando yo descalifico a alguien es porque yo me siento inferior, ¿no? Cuando alguien descalifica un conocimiento. Y nadie es inferior. Todos estamos compartiendo distintos puntos de vista y visiones. El tema es que mi visión no invalide o no coarte o no censure la del otro por ser de determinada manera. Y estas son las distintas verdades según todos los seres humanos que habitan la Tierra. Por eso, haciendo astrología de verdad y circunscribiendo lo que sucedió en la época de Copérnico, que justo Plutón en Acuario, con un Urano en tensión porque estaba enfrente a Plutón, y acá lo tenemos en cuadratura, estamos frente a ese cambio. Si somos conscientes, vamos a empezar a escuchar con otra visión las nuevas propuestas que van surgiendo. Y así como puedo escuchar afuera, me puedo escuchar a mí. Y si a mí no me va o no me llega determinada manera de hacer las cosas, si yo no me sale o no funciono de determinada manera, permitirme buscar distintas que sí me funcionen, aunque no se circunscriban a los parámetros establecidos, siempre bajo las reglas que nos organizan a todos, las leyes, por supuesto, porque ahí sí tiene que haber algo que digamos, nos organice para que todos podamos tener esa expresión de libertad. Y empiezan por ideas así.
Por eso le puse la revolución cuántica. Y haciendo astrología, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en otro momento? ¿Qué significa que haya pasado eso? ¿Qué sucedió muy después? Porque otra de las cosas, Plutón entra en un área donde se dispone a descubrir secretos científicos de entendimiento de la naturaleza y del universo que nos cambien la visión y la perspectiva y la función del ser humano. Fíjate que cuando Copérnico pasa al heliocentrismo, el ser humano se corre del eje de la creación, es más importante el universo que el ser humano. Y así lo vinimos construyendo luego. Si ahora vuelve el eje al ser humano, somos los creadores, vuelve al hombre. Aceptar los cambios como parte de esta evolución. Sentirnos seguros ante el cambio y no ante lo estático. Como decía Louis Hay, doors opening, doors closing, is safe, I'm safe, is change. Las puertas se abren, se cierran, estamos a salvo, porque todo cambia. Se vienen esos cambios y no es, ¡ay, qué miedo! El propósito del video es hacerte entender que el miedo es que todo permanezca igual y hacer lo que hicieron allá en el siglo XVI, de querer sostener lo insostenible por 100 años al pedo, porque después vino Galilei, después vino Kepler, después vino Descartes, vino el Renacimiento, salió, fue, ya está. Querer sostener un sistema en lo social, porque ahora también hay una revolución en lo social, también cambió en lo social el mundo. Ahí había una inquisición y la inquisición empezó a perder ese poder. ¿Quiénes establecían lo que estaba ahí? Digamos, deja de estar al mando de los sacerdotes y pasa al mando de la humanidad. Y lo más importante, que también trae Plutón en Acuario, lo que dice el otro tiene el aval de su experiencia. Pensalo como algo incompleto. Este mismo video, como algo incompleto. Ahora vos te tenés que quedar pensando en lo que yo dije. Yo no te di todo. Eso que vos vas a pensar y elucubrar por vos mismo es lo que va a completar esto. No es lo que yo digo como verdad, sino que a esto vos lo transformes como parte de tu verdad, por negación o aceptación, como vos lo quieras. Que me parece que falta, que va a venir en las redes. Una cosa es mi opinión, yo te traigo este descubrimiento de este dato, de mostrarte desde este lugar, nuestro Urano en Tauro, que es lo único que me sostiene, es el cambio. Y es esta revolución cuántica, con este saber que quiere seguir siendo contenido, encriptado, encarcelado bajo el dogma científico. Y que va a arrastrar, es como tener una pequeña jaula a un gran rinoceronte. Va a arrastrar la jaula a llevar a la ciencia fuera del determinismo. Y vamos a construir una ciencia mucho más completa, porque la ciencia, al contrario, no muere, renace. Y necesitamos cambiar nuestra postura y actitud, no dejándonos llevar por apariencias, sino por el contenido. Somos protagonistas de esta revolución, la revolución cuántica, donde este saber vaya a reconfigurar nuestra estancia
y nuestra realidad. No tiene que encajar en lo que ya sabemos, sino nosotros dejar lo que sabemos para meternos en otro sistema. Ojalá que todos estos granitos de arena contribuyan a que no pasen de nuevo 90 años entre Copérnico y Galileo, que permitamos mucho más rápidamente el cambio. Porque Acuario también es regido por Saturno y habla, ¿no?, de esos tiempos que sostenés infructuosamente, innecesariamente. Necesitamos sostener este cambio, incomodarnos, porque no nos va a resultar cómodo. Pero ¿quién dijo que la evolución es cómoda? Espero haberte dado otra perspectiva que alimente tu cuestionamiento y tu forma de pensar. Nada más. Besito. Y no a la bolsa.